He esperado 12 años este momento. 12 años construyendo mi vida sobre un único sentimiento, sobre la vergüenza ardiente e imborrable que aquella mujer me dejó en el último año de instituto. Y ahí estaba sentada frente a mí al otro lado de mi escritorio en mi despacho en mi empresa pidiéndome trabajo. No me reconoció. Envejecida, delgada, con un abrigo barato y unas manos agrietadas por trabajos duros, me miraba como a un gran jefe de quien dependía si tendría con qué alimentar a su hijo. Y yo la miraba y sentía como una ola oscura dulce y largamente anhelada subía lentamente dentro de mí. Ya está, pensaba. Ha llegado mi hora. Ahora le preguntaré si se acuerda del chico cuya carta leyó en voz alta delante de toda la clase. Ahora se lo devolveré todo. Extendí la mano y abrí su carpeta de documentos. Y en lugar de la vida laboral, en lugar del currículum encima de todos los papeles, había una única hoja doblada en 4 amarillenta y gastada en los pliegues como si la hubieran desplegado y doblado 1000 veces. La desdoblé y el corazón se me paró. Era mi caligrafía infantil y esmerada de un chaval de 17 años. Era aquella carta, mi carta, la que 12 años atrás le metía escondidas en el bolso y que yo creía que había roto en 1000 pedazos ese mismo día después de reírse de mí a gusto. Estaba allí intacta, conservada, llevada por ella a través de 12 años, a través de todas sus desgracias de las que yo entonces no sabía nada. Y al girar la hoja con manos temblorosas, vi en el reverso unas pocas líneas escritas, carraspea de su puño, y letra unas líneas fechadas en aquella misma tarde, la víspera de mi humillación. Y cuando las leí, todo mi mundo, todo mi odio, cuidadosamente construido toda mi vida, se derrumbó en un segundo. Me llamo Mateo, tengo 30 años, y esta es la historia de cómo odié durante 12 años a la mujer que una vez me salvó la vida. La historia del acto más cruel que al final resultó ser la mayor prueba de amor, y también de cómo el rencor ciega a una persona y de lo terrible que puede ser descubrir la verdad demasiado tarde. Pero también es una historia de amor, un amor que sabe esperar 12 años en una hoja de papel doblada en 4. Quedaos conmigo hasta el final, os lo ruego, porque lo que descubrí aquel día me transformó y quizás os transforme también a vosotros. Pero antes de continuar, necesito saber que me escuchan personas reales y sensibles. Por favor, escribid en los comentarios un par de palabras sobre vosotros, de dónde sois. Me será más fácil contar esta difícil historia. Si mi relato os llega al alma, suscribíos al canal. Y ahora volvamos 12 años atrás a aquel último curso de instituto, donde un chico pobre escribió una carta a la chica más guapa del colegio y donde, según yo creía, comenzó mi odio. Aunque en realidad allí comenzó una historia muy diferente. Crecí sin padre. Mi madre Pilar trabajaba como limpiadora fregando suelos en 3 sitios a la vez para alimentarme y ayudarme a sacar el bachillerato. Vivíamos en un piso diminuto en un viejo bloque de un barrio obrero en las afueras, donde la humedad trepaba por las paredes y por las noches los vecinos bebían y discutían en el pasillo. Iba al instituto con una chaqueta vieja y remendada y unos zapatos que mi madre pegaba ella misma porque no había dinero para unos nuevos. Y nuestro instituto no era uno cualquiera, sino uno de esos buenos, un concertado de prestigio al que padres adinerados de toda la ciudad enviaban a sus hijos. ¿Cómo acabé yo allí? Es otra historia. Mi madre lo suplicó, se humilló, demostró que yo era listo, que lo sacaba todo solo con el cerebro. Estudiaba, empollaba, ganaba los primeros premios en las Olimpiadas de Matemáticas porque entendía que era mi única oportunidad de salir de aquel piso húmedo. Pero por muchas Olimpiadas que ganara para aquellos que llegaban al instituto en coches caros, yo seguía siendo el hijo pobre de la limpiadora. Sobre mi madre hay que hablar aparte porque no es un personaje secundario en esta historia. Pilar, mi madre, era de esas mujeres a las que la vida destroza pero que siempre se levantan. Mi padre se fue cuando yo no tenía ni 2 años y nunca más supimos de él. Y mi madre lo sacó todo adelante sola. Se levantaba a las 5 de la mañana, iba a limpiar portales, luego corría a una fábrica donde limpiaba los talleres y por la noche fregaba los suelos de unas oficinas. Llegaba carraspea sobre las 10 de la noche con las manos rojas e hinchadas por el agua y la lejía, y se sentaba en la cocina remojándolas en un barreño y gimiendo en voz baja. Y yo hacía los deberes en la misma mesa y no me atrevía a quejarme de nada. Nunca, ni una sola vez en toda mi vida, me dijo: «Esto es muy duro». Me decía otra cosa: «Estudia, Mateo. Yo solo tuve un camino, pero tú tendrás otro».
solo estudia. Estaba terriblemente orgullosa de mí. Cada sobresaliente, cada diploma de las Olimpiadas lo colgaba en la pared de nuestro pequeño salón, y aquella pared se fue cubriendo de papeles hasta parecer un papel pintado. Les hablaba de mí a todas las vecinas, a todas sus compañeras de trabajo, y probablemente ya estarían hartas de escucharla. Mi Mateo, decía, será ingeniero. Mi Mateo llegará a ser un hombre importante. Y en ese orgullo que sentía por mí había una terrible vulnerabilidad en la que yo, un crío, no pensaba en absoluto. Mi madre fregaba los suelos de los talleres de la fábrica que pertenecía al padre de Gonzalo Vega. Es decir, toda nuestra vida, nuestro pan, nuestro techo pendían de un hilo que una sola persona podía cortar en cualquier momento. Yo lo sabía y no lo sabía al mismo tiempo como lo saben los niños. Lo tenía en algún lugar de la cabeza, pero no lo entendía con el corazón. Necesité 12 años para comprender que otra persona aquel año lo entendió todo en una sola noche y lo calculó todo hasta el final. Me pegaban, no simplemente me ignoraban. Y si se fijaban en mí, era como en un detalle gracioso, un motivo de burla. Mi chaqueta, mis zapatos, mi mochila vacía sin pegatinas de moda, mis bocadillos envueltos en papel de aluminio mientras los demás compraban lo que querían en la cafetería. Me acostumbré. Aprendí a ser invisible, a sentarme en el último pupitre, a no levantar la vista, a disolverme. Mi madre me decía: Mateo, tú solo estudias, saldrás de aquí. No les hagas caso, ellos no son quien para juzgarte. Y yo estudiaba y callaba y acumulaba dentro de mí algo pesado que mucho más tarde se convirtió en la fuerza que me impulsó hacia arriba, pero que al mismo tiempo me quemó el alma. Y entonces en mi vida apareció Elena. Elena Morales. Llegó a nuestra clase en primero de bachillerato, trasladada de otro instituto. Y fue como si el sol hubiera entrado en nuestra clase gris. Hija de un hombre adinerado, una belleza como no había visto ni en el cine. Pero lo más sorprendente no era su belleza, sino que no era como solían ser esas chicas. No era altiva, no miraba a la gente por encima del hombro. Era callada, pensativa, con un toque de tristeza en los ojos, como si ella tampoco estuviera cómoda en esta vida. Y fue precisamente Elena la que un día hizo por mí lo que nadie en ese instituto había hecho. Una tontería, una nimiedad. Pero fue con esa nimiedad con la que comenzó mi historia de 12 años. Teníamos un examen de álgebra, y uno de los nuestros, Gonzalo Vega, el hijo del dueño de una gran constructora, el líder de la clase de esos, a los que todos temen y adulan, decidió gastarme una broma. En el recreo me arrebató la mochila y vació su contenido en el suelo para regocijo de toda la clase. Y de allí cayeron mis bocadillos en papel de aluminio, mis cuadernos baratos y mis zapatillas de deporte de repuesto, unas viejas que mi madre me obligaba a llevar los días de lluvia para cambiarme en el instituto. Todos se echaron a reír. Gonzalo levantó las zapatillas por los cordones, las hizo girar mostrando a todos la suela pegada, y dijo: «Mirad, el muerto de hambre trae recambio para ir decente». Yo me quedé allí rojo, aturdido, sin poder moverme ni responder. Y entonces Elena se levantó de su sitio, se acercó en silencio, se agachó y empezó a recoger mis cuadernos del suelo delante de todos. La hija del rico recogiendo del suelo las cosas del hijo de la limpiadora. Y al devolverme la mochila miró directamente a los ojos de Gonzalo y dijo en voz baja: «Resulta que eres un cobarde, solo te metes con los débiles». La clase se calló. Gonzalo se puso lívido, pero no se atrevió a meterse con Elena, porque su padre era un hombre no menos influyente que el suyo. Murmuró algo y se apartó, y yo me quedé allí con la mochila en las manos mirándola. Y en ese momento, en ese preciso segundo, me enamoré de ella. No de su belleza, no. De la forma en que se agachó a por mis cuadernos como nadie más se había agachado. Desde ese día viví solo por ella. Me sabía de memoria el horario de sus clases. Sabía cómo se apartaba el pelo cuando se quedaba pensativa. Sabía con qué bolígrafo escribía. Yo, el invisible del último pupitre, la seguía con los ojos como si fuera el sol. Y todo en mi vida, toda esa grisura, toda esa humillación, de repente cobró sentido porque en mi vida estaba Elena. Apenas hablábamos. Un par de veces me preguntó la solución de un problema y yo tartamudeando se lo explicaba. Y ella escuchaba atentamente y decía: «Eres un genio, Mateo. Deberías ir a la universidad, llegarás lejos». Y esas palabras me daban alas. Un día se olvidó un cuaderno y yo le presté el mío y me lo devolvió al día siguiente. Y en la última página había dibujado un barquito pequeño
y gracioso, y debajo ponía gracias. Guardé esa página como una reliquia. Vivía de esas migajas, y para la primavera del último curso, una decisión loca y desesperada maduró en mí. Le escribí una carta. Yo, un chico que no sabía decir 2 palabras en voz alta, volqué en el papel todo lo que había acumulado en 2 años. Tardé una semana en escribir esa carta por las noches a la luz de una lámpara de mesa para no despertar a mi madre. La reescribí decenas de veces, la arrugaba y empezaba de nuevo. No le declaraba mi amor directamente. No me atrevía. Escribí que era la persona más luminosa que había conocido, que recordaba cómo había recogido mis cuadernos del suelo, que sabía que yo no era nadie, el hijo de una limpiadora, y que no tenía nada que ofrecerle, pero que lo prometía. Pasaría el tiempo, estudiaría, me convertiría en alguien, y si algún día ella miraba en mi dirección no se arrepentiría, y que esperaría todo el tiempo que hiciera falta, y no me atreví a firmar. No puse ni mi nombre ni mis iniciales. Era demasiado cobarde y demasiado orgulloso al mismo tiempo. Pensé que si ella quería reconocería mi letra, y si no, pues no estaba destinado a ser, y al menos no haría el ridículo. Aquella hoja que le metí en el bolso todavía la recuerdo de memoria. La recordé durante 12 años, aunque me prohibía pensar en ella. Escribí esto: hola. No sé si leerás hasta el final, pero necesito escribir esto o me ahogaré. No voy a hablar de lo guapa que eres. Eso te lo dice todo el mundo. Quiero hablar de otra cosa. En septiembre, cuando vaciaron mi mochila en el suelo y toda la clase se reía, te acercaste y recogiste del suelo mis cuadernos. No me dijiste ni una palabra, simplemente te agachaste. Y quiero que sepas que eso no lo olvidaré nunca hasta el día de mi muerte. Sé quién soy. Soy el hijo de una limpiadora. Solo tengo unos zapatos y una chaqueta. Y no tengo nada que ofrecerte, ni ahora ni probablemente en mucho tiempo. No te pido nada, ni una respuesta, ni una cita, ni siquiera una mirada. Simplemente te lo prometo. Estudiaré y me convertiré en alguien. Tendré mi propia empresa. Construiré una casa, y no como este bloque de pisos nuestro, sino una de verdad con grandes ventanales. Y lo primero que haré en ella será poner una ventana en la que te puedas sentar. Necesitaré tiempo, 10 años, quizás más. Esperaré lo que haga falta. No te meto prisa. Solo quiero que sepas que en algún lugar del mundo hay una persona para la que no eres la más guapa del instituto, sino la que se agachó. Una carta así, ingenua, de un chaval, sincera hasta la estupidez. Y no firmé. Ni siquiera sabía amar de verdad entonces. Amaba, pero tuve miedo de poner mi nombre bajo mi amor. Me dije a mí mismo que si ella quería reconocería mi letra, y si no, al menos no haría el ridículo. Cobardía, simple cobardía de adolescente, que yo mismo me vendía como orgullo. Entonces no podía ni imaginar cuánto dependería de esa firma ausente y qué caro me costaría no haber puesto mi propio nombre bajo mi amor. Y así el viernes, en el recreo largo, cuando la clase se vació y todos se fueron en tropel a la cafetería, me acerqué a su pupitre y metí la hoja doblada en 4 en su bolso entre los libros de texto. Me temblaban las manos. Salí corriendo del instituto y todo el camino a casa por dentro todo cantaba y se moría de terror. No dormí en toda la noche. Pensaba: ahora mismo está leyendo, ahora mismo está pensando en mí. Imaginé 1000 escenarios, y en el más audaz de ellos se me acercaba el lunes y me decía: fuiste tú quien lo escribió. Todo el fin de semana anduve como un borracho, y el lunes fui al instituto como si fuera a una ejecución y a una fiesta al mismo tiempo. Todavía hoy, no sé qué esperaba más aquel día, un milagro o mi perdición. Recuerdo la mañana del lunes segundo a segundo. Entré en clase y algo no iba bien. Todos cuchicheaban, se giraban. Junto a la pizarra estaba Elena y a su alrededor se agolpaban Gonzalo y su pandilla. Y en sus manos tenía mi hoja doblada en 4. Todo se me rompió por dentro. Me quedé paralizado en la puerta, y Elena, mirando por encima de las cabezas, empezó a leer en voz alta, delante de toda la clase. Mi carta, mis palabras más íntimas, más indefensas, las leía en voz alta, canturreando con una entonación burlona y forzada, como si leyera algo increíblemente divertido y estúpido. Y la clase se reía a carcajadas. Cada una de mis frases, sufrida, reescrita por las noches, se ahogaba en esa risa, convirtiéndose en una farsa barata. Y entonces Gonzalo preguntó, tapando las risas con su voz:
¿Y quién es este héroe? ¿Quién lo escribió? Y ahí Elena hizo lo que me mató del todo. Arrugó la hoja, la tiró al suelo a sus pies y torciendo los labios dijo: Ni idea. Un muerto de hambre por lo visto. Escribe que llegará a ser alguien. Es ridículo. Esa gente nunca llega a nada. La clase estalló en carcajadas y yo estaba en la puerta pegado al marco. Y me pareció que me habían despellejado en público. Muerto de hambre. Esa gente nunca llega a nada. Ni siquiera dijo mi nombre, pero yo estaba seguro de que lo sabía, de que había entendido de quién era la letra y de que a propósito de forma retorcida me había pisoteado sin dignarse siquiera a nombrarme. No lloré, no salí corriendo. De alguna manera llegué a mi pupitre, me senté y pasé todas las clases mirando a un punto fijo, mientras dentro de mí lentamente se convertía en piedra el lugar donde esa misma mañana había vivido el amor. Pasé todas las clases mirando a un punto fijo. No oí ni los timbres ni a los profesores. Dentro de mí había silencio y vacío, como el silencio que hay en una casa de la que se han llevado a un muerto. Solo recuerdo una sensación de aquel minuto y era casi física, como si me hubieran despellejado en público y me hubieran dejado en la puerta desnudo para diversión de todos. Y en algún lugar profundo, en ese lugar despellejado, algo se petrificaba lenta e irreversiblemente. Entonces no sabía que llevaría esa piedra dentro de mí durante 12 años y que se convertiría en los cimientos de todo lo que construiría. Nunca más volví a mirarla. Hasta el final del curso no nos dijimos ni una palabra. Una vez, unos 3 días después, intentó acercarse a mí después de clase. Recuerdo que me alcanzó en el pasillo y me llamó: Mateo, espera. Pero yo sin girarme aceleré el paso y luego eché a correr. Me pareció que quería rematarme, reírse una vez más, ahora cara a cara. No le di esa oportunidad. Salí volando del instituto y nunca más le permití acercarse. No fui a la fiesta de graduación. Recogí mi título en la sala de profesores cuando ya todos se habían ido y me marché sin despedirme de nadie. Así terminó mi etapa en el instituto y así comenzaron mis 12 años. Lo que pasó después probablemente ya lo habéis adivinado. No me impulsaba un sueño ni el amor a una profesión. Me impulsaba su frase: esa gente nunca llega a nada. Resonaba en mis oídos día y noche. Era mi combustible, mi látigo, mi maldición. Me juré a mí mismo que llegaría a ser alguien, que un día estaría tan alto que ella al verme se atragantaría con sus propias palabras. Todo lo que hice durante los siguientes 12 años lo hice por ese minuto, por el minuto en que ella se enterara. Los primeros años después del instituto fueron los más salvajes de mi vida. Entré en la universidad y vivía en una residencia de estudiantes. Y vivía como un poseso. Me levantaba a las 6, estudiaba hasta las clases. Después de las clases, corría a un trabajo de media jornada, descargaba camiones, luego fregaba suelos en un supermercado, luego trabajaba de vigilante nocturno y estudiaba los apuntes bajo una lámpara en la garita. Dormía 4 horas. Mis compañeros me invitaban a cumpleaños, a reuniones no iba. Las chicas intentaban ligar conmigo, las rechazaba. No tenía tiempo para eso, y lo más importante, no tenía alma. Dentro de mí vivía una frase corta y me servía de meta de conciencia y de oración: esa gente nunca llega a nada. En tercero de carrera me metí de peón en una obra para entender el negocio desde dentro. Cargaba carretillas, amasaba cemento, trabajaba con obreros que se reían de mí. Universitario, vete a leer tus libros. Pero no me fui. Quería conocer este oficio con las manos, no solo con los planos. Luego me hice capataz, luego jefe de obra. Me gradué con matrícula de honor y ese mismo día empecé en una obra. Un año después, conseguí mi primer pequeño contrato, la reforma de un taller, e invertí en él todo lo que tenía y todo lo que pude pedir prestado. Dormía en esa obra. La entregué 2 semanas antes del plazo y sin una sola queja. Y así seguí. Un segundo contrato, un tercero, mi propia cuadrilla, mi propia empresa. Y todo ese tiempo a mi lado, como una sombra, iba ella. Me imaginaba cómo llegaría un día a su casa, cómo abriría la puerta, y en el umbral estaría yo con un traje, con las llaves del coche en la mano, y ella me reconocería y su cara se quedaría pálida. Imaginaba esa escena en miles de variantes y cada vez sentía una satisfacción tan malvada y ardiente que me daba escalofríos.
Un psicólogo probablemente diría que durante 12 años viví en un diálogo mental con una persona que ni siquiera lo sospechaba y tendría razón. Y lo más perverso de esta obsesión era que no me daba ni un minuto de paz, y al mismo tiempo me impulsaba hacia adelante como un látigo. No vivía, me preparaba. Cada euro ganado, cada contrato firmado, no era dinero ni negocio, sino un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para un día derrumbarlo sobre la cabeza de una mujer. Lo conseguí. 12 años después, tenía mi propia empresa de construcción, una de las mejores de la ciudad. Trabajaba 18 horas al día. No conocía ni fines de semana, ni vacaciones, ni familia. Le compré a mi madre un piso luminoso con grandes ventanales y le prohibí siquiera pensar en trabajar. Vestía de buenos sastres, conducía un coche caro y firmaba contratos que al antiguo yo le habrían dado vértigo. Desde fuera, era un hombre hecho a sí mismo, exitoso, realizado, pero por dentro seguía siendo aquel chico de 17 años de pie en la puerta de la clase al que le habían despellejado la piel en público. Nada había cambiado, simplemente había aprendido a ocultarlo bajo una chaqueta cara. Y estaba solo. Las mujeres se sentían atraídas por mí, guapas, inteligentes, pero yo no podía. No dejaba que nadie se acercara. En cuanto alguien se aproximaba, una ola sorda y helada subía dentro de mí y lo cortaba todo sin dar explicaciones. No sabía confiar, no sabía ser vulnerable, y sin eso ahora lo entiendo, no hay amor. Mi madre me reñía. Mateo, hijo, tienes 30 años. ¿Dónde está tu familia? ¿Y los nietos? ¿Por qué estás solo como la una? Y yo bromeaba. No podía explicarle que un día me rompieron por dentro aquello con lo que se ama, que había doblado mi corazón en 4, como aquella carta, y lo había escondido tan profundo que ni yo mismo podía ya encontrarlo. Y además, para mi vergüenza, la seguía. No constantemente, pero de vez en cuando buscaba su nombre en internet, miraba cómo vivía, y lo que veía me enfadaba y al mismo tiempo me daba una sombría satisfacción. Primero se casó. ¿Sabéis con quién? Con Gonzalo Vega, con el mismo con el que había vaciado mi mochila en el suelo. Entonces sonreí con desprecio, claro, tal para cual la zorra rica se casó con el cabrón rico. Y después su rastro se perdió. Las redes sociales se vaciaron, las fotos desaparecieron como si hubieran borrado a la persona. Decidí que viviría en algún lugar con todas las comodidades detrás de un muro alto y dejé de pensar en ella. Hasta el día en que mi secretaria me puso sobre la mesa una carpeta con un currículum para la vacante de ayudante de almacén y vi en la primera página Morales Elena. Miré ese nombre y no podía creer lo que veía. Ayudante de almacén. El puesto más bajo, el peor pagado de mi almacén. Y a él se presentaba ella, la hija del rico Morales, la mujer de Gonzalo Vega, la primera belleza del instituto. Releí el currículum: estudios universitarios, sin terminar experiencia laboral, limpiadora, en un supermercado vendedora, en un mercadillo friegaplatos, en una cafetería repartidora. Leía esa lista y no entendía nada. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba el dinero? El padre, el marido. Podría haber hecho averiguaciones en 5 minutos, pero no lo hice. ¿Sabéis por qué? Porque me daba igual. Dentro de mí solo crecía un sentimiento enorme, oscuro, que había madurado durante 12 años. El destino me la había traído, la había puesto en mis manos. Y le dije a mi secretaria: cítela para una entrevista. La haré yo personalmente. Durante 3 días viví en una agitación febril. Ensayaba, me imaginaba cómo entraría, cómo no dejaría que me reconociera al principio, cómo le haría preguntas educadas y letales, cómo le preguntaría al final: dígame, Elena, ¿recuerda cómo en el último curso de instituto leyó en voz alta una carta? Y cómo vería su cara llenarse de manchas, cómo empezaría a balbucear. Y entonces me levantaría, me presentaría y diría: esa gente nunca llega a nada. Fuera de aquí. Repasaba esta escena una y otra vez y me sentía a la vez dulce y por alguna razón asqueado. Pero ahogaba esa náusea. Había esperado. La puerta se abrió y en mi despacho entró una mujer en la que no reconocí de inmediato a aquella Elena. Estaba terriblemente delgada, no esbelta sino precisamente delgada, famélica, con las clavículas afiladas, asomando por el cuello de una blusa barata. El abrigo que llevaba era viejo, con las mangas raídas. El pelo, antes espléndido, estaba recogido en un moño apretado y poco favorecedor, y se notaba apagado.
pero lo más terrible eran sus manos, rojas agrietadas con las uñas rotas. Las manos de una mujer que había fregado suelos ajenos en agua fría durante muchos años. Las manos de mi madre. Tenía las manos de mi madre y un rostro demacrado, con una red de arrugas prematuras, con los ojos apagados en los que no había ni siquiera miedo, sino un cansancio infinito y sumiso, y solo cuando levantó la vista hacia mí reconocí esos ojos. Los mismos con ese toque de tristeza, solo que ahora la tristeza se había extendido y lo ocupaba todo. No me reconoció en absoluto. Se sentó en el borde de la silla apretando contra sus rodillas la carpeta con los documentos, enderezó la espalda y se dispuso a esperar las preguntas, mirándome con esa atención educada y suplicante con la que se mira a una persona de la que depende si mañana tendrás trabajo. Y por alguna razón se me secó la boca. Todo lo que había ensayado durante 3 días se me atascó de repente en la garganta. Quería triunfar, pero sentía algo diferente, pesado e incierto. Le pregunté algo formal sobre su experiencia laboral. Respondía en voz baja brevemente sin levantar la vista. Sí trabajó en un supermercado. Sí como friegaplatos. Dispuesta a cualquier trabajo. Dispuesta a turnos de noche. Necesito mucho este trabajo. Necesito mucho este trabajo. Lo dijo de tal manera que algo se estremeció dentro de mí. No como quien negocia ni como quien súplica, sino como habla una persona que ya no tiene nada a sus espaldas, ni ahorros, ni esperanza, ni una segunda oportunidad. Y entonces yo, para no mirar a esa cara, para recomponerme y recuperar mi triunfo, extendí la mano, abrí su carpeta y lo vi. Doblado en 4 amarillento y gastado en los pliegues un folio yacía encima de todos los documentos. No debajo, encima, como si fuera lo más importante. Lo reconocí al instante antes de desdoblarlo. Habían pasado 12 años, pero lo reconocí por los pliegues. Lo desdoblé. Mis manos, las manos de un hombre adulto que firmaba contratos millonarios, temblaban como las de un niño. Era mi carta, la misma entera, no rota, no tirada, cuidadosamente conservada hasta tener agujeros en los pliegues. Levanté la vista hacia ella. Elena miraba la hoja en mis manos y su rostro palidecía lenta y terriblemente. Lo reconoció. No a mí, sino a la carta. De repente se inclinó hacia adelante, extendió la mano y dijo con la respiración entrecortada: «Perdone, eso no, es algo personal. Se ha colado en la carpeta por error. Devuélvamela, por favor». Y en su voz había tal terror, tal súplica, que yo, en lugar de devolvérsela, le di la vuelta a la hoja. Y en el reverso, debajo de mis propias líneas, vi unas pocas frases escritas de su puño y letra y una fecha, aquel mismo viernes. La tarde del día en que le metí la carta en el bolso, es decir, la víspera de mi humillación. Leí aquellas líneas y el mundo que había construido durante 12 años sobre el odio se hizo añicos en 5 segundos. Allí estaba escrito lo siguiente: «Mateo, sé que eres tú. Reconocí tu letra desde la primera línea. Yo también te quiero, creo que desde hace mucho, desde el día que me explicaste aquel problema y te sonrojaste. Pero mañana voy a hacer algo terrible y me odiarás. Y harás bien». Gonzalo vio cómo leía tu carta en el recreo. Me la arrancó y leyó el principio. Dijo que encontraría a quien la escribió y le rompería las manos para que no escribiera más. Está buscando al autor. Dijo que si mañana no leo la carta en voz alta delante de todos y demuestro que esa persona no me importa nada, entenderá que el autor me es querido y entonces lo encontrará seguro. Mateo, sé que tu madre trabaja de limpiadora en la constructora de su padre. Sé que solo vivís de eso. Lo he averiguado todo. Os aplastará a los dos. Y por eso mañana leeré tu carta en voz alta y me reiré de ella para que a nadie se le pase por la cabeza que me importa. Diré algo muy cruel, lo más cruel que se me ocurra, para que Gonzalo se lo crea y pierda el interés. Me odiarás y harás bien. Pero estarás vivo, tus manos estarán intactas. Tu madre conservará su trabajo y tú te irás de aquí y te convertirás en quien prometes ser en esta carta. Y yo me quedaré aquí. Perdóname por lo de mañana. Te quiero, Elena». No recuerdo cuánto tiempo estuve sentado mirando esas líneas. Quizás 1 minuto, quizás 1 hora. En el despacho reinaba un silencio sepulcral. Oía el tic-tac del reloj en la pared y cómo en algún lugar fuera de la ventana sonaba la bocina de un coche. 12 años. 12 años viví alimentándome del odio hacia esta mujer. 12 años construí mi vida como un monumento a mi rencor. No amé.
No dejé que nadie se acercara. No fui feliz ni un solo día, porque dentro de mí estaba aquella clase, aquella risa, aquella frase. Esa gente nunca llega a nada. Y todo este tiempo la verdad había estado aquí en el reverso de mi propia carta, en su bolso, en sus bolsillos, en su pobreza, que había arrastrado durante 12 años y no había tirado. Ella asumió mi odio para salvarme, conscientemente de antemano escribiéndolo la víspera, y fue entonces sentado en mi despacho con esa hoja en las manos, cuando por primera vez repasé en mi mente aquella escena en clase de verdad, y la vi con otros ojos. Vi lo que no había visto en 12 años, cegado por mi vergüenza. Vi que sus manos temblaban tanto que la hoja se movía sin parar. Vi que ni una sola vez miró en mi dirección, ni una. Y es que si se hubiera estado burlando de verdad, habría buscado mi mirada, lo habría disfrutado. Miraba por encima de las cabezas a la pared. Leía demasiado alto con demasiado esmero, como se lee un texto ajeno que hay que estropear a toda costa. No se reía con los demás. Se quedó con cara de piedra mientras la clase se partía de risa. Y cuando Gonzalo preguntó quién era el autor, le respondió a él, no a la clase, mirándolo directamente, y su voz era uniforme y gélida. Estaba actuando para un solo espectador para el que había venido de casa, y representó su papel tan bien que el cazador se fue con las manos vacías. Y también recordé cómo tiró la hoja al suelo a sus pies, y solo ahora, teniéndola en mis manos, comprendí cómo había acabado en su poder. Volvió y la recogió. Se agachó y recogió del suelo sucio mi hoja arrugada exactamente igual que una vez recogió del suelo mis cuadernos, y la llevó consigo durante 12 años. A través de una boda que odiaba, a través de palizas, a través de la miseria, a través de los turnos de noche como friegaplatos, llevaba consigo un trozo de papel arrugado con la declaración de un chico pobre, y nunca lo tiró. Eso es lo que ella hacía mientras yo la odiaba. ¿Sabéis qué es lo más terrible? Al releer sus líneas aquel día, comprendí que las escribió antes, no después, no justificándose años más tarde, cuando todo ya había pasado, y se puede dar una explicación bonita. Las escribió el viernes por la tarde, sabiendo que el lunes por la mañana entraría en clase y mataría con sus propias manos lo único bueno que tenía. Pasó aquel fin de semana sabiendo lo que le esperaba. Yo aquel fin de semana andaba como borracho de felicidad imaginando cómo se me acercaría el lunes. Y ella, ese mismo fin de semana, estaba sentada en su habitación de niña rica, preparándose para convertirse en un monstruo para mí para siempre, sin derecho a explicación, porque explicarlo habría sido arruinarlo todo. Si me hubiera dicho la verdad, aunque fuera en un susurro, yo, un tonto de 17 años, habría ido directo a por Gonzalo a puñetazos, y todo por lo que ella lo hacía, se habría ido al traste. Lo calculó todo. Era más lista que yo, más madura que yo, más fuerte que yo. Y todo eso con 17 años. Y una cosa más. No se limitó a leer la carta, dijo lo más terrible que se le podía decir a un chico pobre. Esa gente nunca llega a nada. Eligió el arma más venenosa, más precisa, porque durante mucho tiempo no lo entendí y luego caí en la cuenta. Me conocía, sabía que yo era orgulloso, sabía que después de un golpe así no me acercaría a ella nunca más. No daría vueltas, no intentaría averiguar nada, no me delataría de ninguna manera. Una frase y desaparecí del radar de Gonzalo para siempre. Me apartó de ella con un solo movimiento preciso como un cirujano, y al mismo tiempo sin querer me puso en las manos el combustible con el que volé durante 12 años y construí mi vida. Parece que incluso eso lo previó. En su respuesta escribió: «Y te convertirás en quien prometes ser». Creía en mí más que yo mismo. Levanté la vista. Elena estaba sentada pálida como el papel, y las lágrimas corrían por sus mejillas. No se las secaba. Me miraba y yo veía cómo en sus ojos afloraba lentamente el reconocimiento, cómo por fin veía en mí no al jefe, sino a aquel chico del último pupitre. Mateo susurró solo con los labios: «Eres tú, Dios mío, eres tú», y se cubrió la cara con sus manos rojas y agrietadas. No recuerdo cómo rodeé la mesa. Solo recuerdo que me encontré de rodillas ante ella en el suelo de mi propio despacho y sostenía sus manos destrozadas por el trabajo entre las mías. «Perdóname», decía yo. «Perdóname, Elena. Durante 12 años. Durante 12 años te he odiado. Soñaba con que vinieras a mí y yo te aplastaría. Hoy te he llamado para eso.
Quería humillarte. Dios mío, qué clase de persona soy. Y ella lloraba y negaba con la cabeza y repetía, no, Mateo, no. Sentías lo correcto. Te hice daño. Yo misma lo quise así, para que me odiaras. Tenía que ser así. Me estaba justificando. Ella que 12 años atrás lo había sacrificado todo por mí ahora estaba sentada justificando mi odio hacia ella. Y fue entonces cuando lloré. Por primera vez en muchos años, yo, un hombre hecho y derecho, estaba de rodillas ante una mujer pobre con un abrigo raído y lloraba a mares con la cara hundida en sus palmas maltratadas. Aquella tarde, después de que se fuera, me quedé solo en el despacho. No fui a casa. Estuve sentado en mi escritorio en el edificio vacío hasta bien entrada la noche y delante de mí yacía aquella hoja gastada. Encendí la lámpara y la examiné como se examina una prueba. El papel era suave, casi algodonoso de tanto doblarlo y desdoblarlo. Por las líneas de los pliegues estaba desgastado casi hasta tener agujeros, y en un lugar estaba cuidadosamente reparado por el reverso con cinta adhesiva transparente, ya amarillenta por el tiempo. Alguien había arreglado esta carta a alguien a quien se le rompía de tanto abrirla. Tenía marcas una mancha redonda de una taza, unos puntos oscuros parecidos a salpicaduras, y las letras borrosas en 2 sitios donde la tinta se había corrido por algo. Miré durante mucho tiempo esas letras borrosas y de repente comprendí lo que era y se me cortó la respiración. Había llorado sobre ella. No una vez, sino durante años en su casa de rica, donde la maltrataban en la habitación de alquiler a la que huyó con su hijo. Por la noche, después de un turno fregando platos, cuando no podía enderezar las manos, sacaba este papelito y leía las palabras de un chico pobre sobre que construiría una casa con una ventana donde ella pudiera sentarse, y lloraba. La única prueba de que una vez hubo en el mundo una persona que la quiso sin más, no por el dinero de su padre, ni por su belleza, ni porque con ella se pudieran pagar deudas ajenas. Estaba sentado en mi enorme despacho, desde cuya ventana se veía toda la ciudad nocturna, parte de la cual, por cierto, había construido yo. Tenía todo lo que había deseado a los 17 años. Y por primera vez en mi vida aullé a pleno pulmón, como aúllan los perros con la frente apoyada en la mesa, porque comprendí que durante todos esos 12 años no había construido una casa, había construido una cárcel para mí. Y la llave había estado todo ese tiempo en el bolsillo de una mujer que fregaba suelos en un supermercado. Después, mucho más tarde, cuando me recuperé un poco, le pregunté, ¿por qué no me buscaste todos estos años? ¿Por qué no escribiste, no llamaste, no me lo explicaste? Yo vivía con ese odio, podrías haberlo cambiado todo con una palabra. Y Elena me miró y me dijo algo tan tranquilo que me dio aún más miedo. ¿Y para qué, Mateo, te convertiste en quien prometiste ser en la carta? Lo vi. Te seguí todos estos años a tu empresa, a tus obras. Estaba más orgullosa de ti que de nadie en mi vida. Saliste adelante, te convertiste en un hombre. ¿Y yo qué iba a hacer yo? Presentarme ante ti así, justificándome, pidiendo algo para que me miraras con esa misma lástima con la que me miras ahora. Prefiero que me odies. El odio al menos es sincero. Y además, Mateo, yo te traicioné de verdad. Delante de toda la clase te llamé muerto de hambre. Las palabras no se las lleva el viento. Llevo 12 años avergonzada por ellas. Le pregunté también por lo más difícil. Elena, le dije, ¿y si Gonzalo se hubiera enterado de que la carta la escribí yo, qué habría pasado? Y ella sonrió con tristeza. Mateo, dijo, es que no sabes qué clase de persona era. ¿Recuerdas a Pablo, el de la otra clase? Se lo llevaron en ambulancia en abril. Le partieron la cara y le rompieron 2 dedos de la mano derecha. Oficialmente se cayó por las escaleras. Pero la verdad es que en la discoteca me invitó a bailar una vez. Solo me invitó. Una semana después lo encontraron detrás de unos garajes, y todo el instituto lo sabía. Y nadie dijo nada porque el padre de Gonzalo mantenía a media ciudad y el policía del barrio era amigo suyo. Eso es lo que te habría pasado a ti, Mateo. Solo que a ti te habría tocado peor porque tú no eras Pablo, cuyo padre era el jefe de un hospital. Tú eras el hijo de la limpiadora y nadie habría dado la cara por ti. Yo escuchaba y me quedaba helado. No sabía nada de todo eso. Vivía en mi mundo, en mis libros de texto y en mi amor. Y Carraspea no tenía ni idea de que a mi alrededor
no había un instituto sino una jungla, y que yo, sin darme cuenta, caminaba por el borde del precipicio. Pero ella lo sabía. Había vivido en eso desde niña. Veía cómo su padre se doblegaba ante el padre de Gonzalo, cómo a ella ya la estaban emparejando con Gonzalo, cómo todo estaba amañado. Ella no era una princesa, en ese castillo era una rehén. Y cuando mi carta apareció en su bolso, no vio en ella una declaración de amor, sino una sentencia de muerte para el chico, que se había inclinado sobre un problema y se había sonrojado. ¿Y sabes qué es lo más amargo?, me dijo entonces. Después, quise contártelo todo 100 veces. Ese mismo día, recuerdas, te perseguí por el pasillo. Y luego te escribía cartas y las rompía. Incluso averigüé la dirección de tu residencia. Fui una vez, estuve en el patio como 2 horas y me fui. Y luego mi padre anunció lo de la boda y entendí que ya no tenía sentido, que yo era una mujer casada y tú saldrías adelante y serías libre y feliz, y que no debía meterme en tu vida con mis explicaciones. Mejor que me odiaras. El odio es fácil, Mateo. La gente vive mucho tiempo con él, pero la verdad a veces es tan pesada que una persona se rompe bajo su peso. Yo estaba sentado escuchando a esta mujer y comprendía que a mi lado tenía a una persona de una pureza y una dignidad como no había encontrado ni una sola vez en mi vida brillante y exitosa. Ni en uno solo de mis socios, ni en uno solo de los que me estrechaban la mano en las recepciones. Ella estaba 1000 veces por encima de mí. Yo con mis millones era un niño mezquino, malvado y resentido, y ella con su abrigo raído era una persona. Y entonces hice la pregunta que me quemaba desde el minuto en que vi sus manos. Elena, ¿qué te pasó? Cuéntamelo todo, lo que te hizo Gonzalo. Y ella me lo contó mirando al suelo en voz baja, sin una sola queja, como si no hablara de sí misma, sino de otra persona. Su padre, el famoso Morales, se arruinó a finales de ese mismo año. No aguantó la competencia, se endeudó, y su principal acreedor resultó ser el padre de Gonzalo Vega padre. La deuda era tal que amenazaba con la cárcel y la pérdida de todo, y entonces Vega le propuso una solución tan vieja como el mundo: que Elena se casara con Gonzalo, la deuda se perdonaría y las familias se emparentarían. Ella tenía 18 años, su padre le suplicó, su madre lloró y ella accedió. Se vendió, como dijo ella, para que su padre no fuera a la cárcel. La boda fue fastuosa por todo lo alto, pero la novia, ahora lo veo claramente, iba al altar como a una ejecución. Y Gonzalo resultó ser exactamente lo que era en el instituto, solo que adulto, alguien que solo puede con los débiles. Los primeros 6 meses aún se contuvo, pero luego empezó. Bebía, salía, y a ella la tenía en casa como un objeto, como un trofeo. Le prohibió trabajar, ver a sus amigas, le revisaba el teléfono. Y luego empezó a pegarle. Primero por algo, luego simplemente porque sí, según su humor. Hablaba de ello con voz monótona, con naturalidad, como si hablara del tiempo, y esa naturalidad me nublaba la vista. Me contó que la primera vez que le pegó fue porque habló demasiado tiempo con el dependiente de una tienda. Y la última vez, una semana antes de que ella escapara, le rompió 2 costillas porque la sopa estaba fría. Su padre murió 3 años después de un infarto. Su madre no le sobrevivió mucho tiempo y Elena se quedó sola en esa casa sin una sola persona a la que pudiera acudir. Aguantó otros 5 años. Y entonces nació Michelle. Y ahí dijo, comprendí que tenía que huir. No me importaba, yo ya estaba acostumbrada. Pero cuando levantó la mano por primera vez delante del niño y Michelle lo vio y gritó, comprendí que si me quedaba mi hijo crecería o bien cohibido o bien igual que su padre. Y lo cogí a él los documentos y me fui por la noche con lo puesto. Nada más. No cogí ni un céntimo de su dinero. No quiero nada de él. Y ya llevamos 3 años viviendo los dos solos, alquilando una habitación. Yo trabajo donde puedo. Michelle tiene 6 años. Hizo una pausa y luego dijo aquello por lo que creo había venido a esta entrevista. Michelle tiene el corazón enfermo, Mateo, una cardiopatía congénita. Necesita una operación. Urgente antes de fin de año, o será demasiado tarde. La operación cuesta un dinero que yo no ganaré ni en 10 años fregando platos. He recorrido todas las fundaciones, todas las administraciones. Me ponen en lista de espera y la lista es de 2 años. No tenemos 2 años. Voy a entrevistas, acepto cualquier trabajo, cualquier turno.
Estoy dispuesta a trabajar en 3 sitios si hace falta. Hago extras por las noches. Ya he ahorrado un poco, pero no es suficiente. Es catastróficamente poco. Eso es todo. Perdone que le cuente esto. No le interesa, es que de verdad quiero este trabajo. Aquí pagan más que en cualquier otro sitio al que he ido. Acépteme, por favor. Trabajaré como una mula. No bebo, no me pongo enferma, sé hacer de todo. La miré y recordé a aquella chica de pelo dorado que se agachó y recogió del suelo sucio mis cuadernos, y recordé las palabras que gritó entonces: esa gente nunca llega a nada. Durante 12 años me había labrado una carrera para restregarle esas palabras por la cara. Y ahí estaba sentada frente a mí, pidiendo un trabajo de ayudante de almacén para salvar a su hijo. ¿Hay algo en el mundo más cruel y más justo que una burla así del destino? Y entonces me levanté, me acerqué a mi escritorio, cogí su currículum y lo rompí en 2. Ella se sobresaltó y me miró con ojos asustados. Y yo le dije: nada de almacén, Elena, nada de ayudante de almacén. Sabía que en ese momento lo entendería mal, que pensaría que la estaba rechazando, que al final me estaba vengando. Y vi cómo en sus ojos se apagaba la última esperanza, cómo se levantaba apresuradamente con torpeza, cómo cogía su carpeta y decía: sí, claro, disculpe que le haya quitado su tiempo. Gracias por escucharme. Y justo entonces la cogí por los hombros, la senté de nuevo y dije las palabras que dieron comienzo a la segunda parte de mi vida. La verdadera. Elena, le dije, nada de almacén. Tu hijo no necesita tus turnos de noche. Tu hijo necesita una operación y la tendrá la semana que viene. Yo la pagaré. No porque me des pena, sino porque hace 12 años tú me salvaste y acabo de enterarme. Déjame devolverte la deuda. ¿Me oyes? Se negó. Eso sí que no me lo esperaba. Se apartó de mí como si quemara y dijo con firmeza: no, no, Mateo, no he venido a por eso. No sabía que la empresa era tuya. Te juro que nunca habría venido si lo hubiera sabido. He venido a por un trabajo, no a por una limosna. No aceptaré tu dinero nunca. Un día te traicioné, te pisoteé delante de todos, y ahora voy a venir y aceptar tus millones. ¿En qué me convertiría? No, dame un trabajo cualquiera, el más duro, y me lo ganaré yo misma. Y se mantuvo firme, esta mujer pobre con un hijo enfermo. Y en sus ojos había tal acero que comprendí que no estaba fingiendo. De verdad preferiría morir antes que aceptar. Discutimos durante 1 hora y media. Le di argumentos. Me enfadé, casi grité. Le decía: estás loca, es por el niño. Se trata de la vida de un niño, a quien le importa tu orgullo. Y ella respondía: precisamente porque es un niño. Quiero que mi hijo sepa que su madre lo sacó adelante, no que lo mendigó. Y de repente comprendí que me estaba viendo a mí mismo, a aquel chico de 17 años que preferiría morir antes que pedir. Estábamos hechos de la misma pasta. Lo vi con claridad de repente, y entonces dejé de discutir y dije: de acuerdo, tienes razón, nada de regalos. Entonces haremos esto. Entras a trabajar conmigo, pero no en el almacén. Trabajarás en el departamento de compras. Tienes estudios universitarios sin terminar. Eres inteligente, lo harás bien. Yo te enseñaré. El sueldo es este. Y le dije una cantidad que la dejó pálida. Y la operación la tramitaremos como un préstamo, sin intereses, de la empresa, que irás devolviendo de tu sueldo durante 10 años. Con un contrato con tu firma, como una deuda. De acuerdo. Se quedó en silencio un buen rato, y luego se echó a llorar y asintió. Y yo, intentando que no me temblara la voz, llamé a mi secretaria y le pedí que preparara los documentos. Esa misma tarde moví todos mis hilos, y 1 semana después, Michelle ingresaba en la mejor clínica de cardiocirugía del país. Y 2 semanas después le operaron. Lo pagué todo hasta el último céntimo y lo formalicé todo como un préstamo hasta el último papel, porque entendía que si un solo céntimo era un regalo, ella lo rechazaría, recogería sus cosas y se volvería a su miseria y a su orgullo. Y le dejé ese orgullo. Era lo único que le quedaba y yo no tenía derecho a quitárselo. Fui a su casa. No quería, ponía excusas, le daba vergüenza, pero insistí, le dije que tenía que ver cómo vivía mi futura empleada. Y cedió. Alquilaban una habitación en una casa vieja en las afueras, en un piso donde además de ellos vivían otras 2 familias. Cocina compartida, baño compartido, cola para todo.
La habitación tendría unos 12 metros. Una cama en la que dormían juntos ella y Mitchell, una mesa, un armario y una silla. Nada más. El papel de las paredes se despegaba por la ventana, entraba corriente y la había tapado para el invierno con papel de periódico. Y estaba impecablemente limpio. Eso fue lo que me remató. No la pobreza, ya había visto mucha pobreza. Yo mismo salí de algo así. Sino que en esa habitación miserable todo estaba fregado, planchado, lavado hasta brillar. La cortinilla almidonada y sobre la mesa en una servilleta limpia había un tarro con hojas de otoño que al parecer ella y Mitchell habían recogido en el parque. Intentaba crear un hogar para su hijo. De esa leonera estaba haciendo un hogar. Mitchell estaba sentado a la mesa dibujando y en la pared sobre la cama estaban colgados con chinchetas sus dibujos. Decenas de dibujos y en todos, en absolutamente todos, había dibujada una casa. Una casa grande con grandes ventanales, a veces con un árbol, a veces con un sol, pero siempre una casa con ventanas. Me quedé mirando esos dibujos y algo se revolvió dentro de mí. Mitchell, le pregunté lo más tranquilo que pude, ¿por qué siempre dibujas casas? Y él respondió sin levantar la vista del papel. Porque mamá dice que seguro que viviremos en una casa con una ventana grande. Me lo prometió. Salí al pasillo y me quedé allí con la frente apoyada en la pared fría unos 5 minutos hasta que pude volver y mirarla a los ojos. Una casa con una ventana grande. Le contaba a su hijo la historia de la casa que yo le había prometido a los 17 años en una carta que ella había leído en voz alta delante de toda la clase. Había arrastrado esa estúpida frase de adolescente a través de 12 años de infierno y la había convertido en un cuento de hadas que consolaba a un niño enfermo en una habitación de alquiler. Y pensé, he construido 40 casas en esta ciudad, 40 con ventanales panorámicos, con terrazas con vistas al río. Pero la única casa que me habían encargado de verdad no la había construido. Conocí a Mitchell en el hospital el día antes de la operación, pequeño delgaducho con los labios azulados y unos ojos enormes y serios que miraban al mundo como miran los niños, que han aprendido demasiado pronto que el mundo puede ser aterrador. Estaba tumbado con un gotero y dibujaba algo en un álbum. Entré y me miró sin ninguna curiosidad. Con calma. ¿Tú quién eres?, preguntó. Soy un viejo amigo de mamá, dije. Estudiamos juntos en el instituto. Pensó un momento y dijo, tú me vas a curar. No, le dije, te curarán los médicos. Yo solo he venido a decirte que todo va a salir bien. Mitchell se quedó callado y de repente dijo con una voz muy adulta y tranquila, no tengo miedo. Le he dicho a mamá que no llore. Cree que no la veo llorar por las noches, pero sí que la veo. Y todo se me revolvió por dentro. Empecé a ir a verle todos los días antes y después de la operación. Me sentaba junto a su cama, le leía libros, le contaba cosas de las obras de las grúas, de cómo se construyen las casas. Escuchaba con la boca abierta. Resultó ser tremendamente curioso. Y luego me pidió un plano de verdad de adulto de una casa y se lo llevé. Y lo estuvo mirando durante horas pasando el dedito por las líneas. Mamá le decía a Elena, voy a construir casas como el tío Mateo. Y Elena se giraba para que no le viéramos la cara. La noche antes de la operación la pasamos los dos solos en el pasillo del hospital. A Mitchell lo operaban a las 7 de la mañana. Elena no podía ni comer, ni dormir, ni hablar. Estaba sentada aferrada a los reposabrazos de una silla de plástico, mirando a un punto fijo. Yo estaba a su lado y sobre las 3 de la madrugada de repente empezó a hablar en voz baja, sin dejar de mirar a la pared. Mateo dijo, tengo que decirte una cosa antes de que sea tarde. Si mañana algo sale mal, no podré decírtelo nunca. No tenía miedo de la operación. Tenía miedo de no llegar a tiempo. Hizo una pausa y continuó. ¿Sabes de qué no me puedo perdonar? No de haber leído la carta. Eso lo hice bien. Hoy lo haría igual. Solo hay una palabra que no me perdono. Muerto de hambre. No debería haber dicho esa palabra. Podría haber dicho tonto, ridículo, absurdo, pero dije muerto de hambre. Elegí la más dolorosa porque quería que Gonzalo se lo creyera de verdad. Y le gané la partida. Sí, pero con esa palabra te di en lo que más te dolía, en lo que te habían machacado durante años en tu madre, en vuestra pobreza. Y llevo 12 años viviendo con esa palabra. La oigo por las noches. Sueño contigo de pie en la puerta de la clase y yo te digo eso, muerto de hambre. No supe qué responder.
Miraba a esta mujer que la víspera de la operación de corazón de su único hijo no sufría por miedo a por él, sino por la culpa de una palabra dicha 12 años atrás para salvarme. Y la cogí de la mano y le dije: Elena, ¿sabes lo que hizo esa palabra? Construyó 40 casas en esta ciudad, dio trabajo a 300 personas, le compró a mi madre un piso con grandes ventanales y pagó la operación de tu hijo. Es la palabra más cara de mi vida, y si no la hubieras dicho no estaríamos sentados aquí ahora. Se echó a llorar y se apoyó en mi hombro. Y así nos quedamos hasta la mañana, hasta que vinieron a por Mitchell. La operación fue bien. El médico, al salir a vernos, dijo: llegamos a tiempo. 6 meses más y habría sido demasiado tarde. La cardiopatía era grave, pero ahora el niño vivirá una vida normal. Correrá, jugará, crecerá. Elena, al oír esto, se desplomó en el suelo allí mismo en el pasillo del hospital. No sollozaba, no gritaba. Simplemente se sentó en el suelo apoyada en la pared y lloraba en silencio. Y sacudía la cabeza y no podía levantarse. 3 años de miedo, 3 años de turnos de noche, 3 años de humillaciones en fundaciones y listas de espera salieron de ella así en ese pasillo. Y yo estaba sentado a su lado en el suelo con mi traje caro, cogiéndole la mano y en silencio. Y sabéis, nunca en ninguno de los días más exitosos de mi vida me sentí tan vivo como aquel día sentado en el suelo sucio de un pasillo de hospital junto a una mujer que lloraba. También tengo que contar cómo se lo conté todo a mi madre. Fui a verla la misma tarde que leí la carta. Me abrió y lo entendió todo al verme la cara. Las madres saben hacer eso. ¿Qué ha pasado, hijo?, preguntó asustada, y me senté en la cocina y se lo conté todo, lo de la carta, lo de la clase, que durante 12 años había odiado a la mujer que me había salvado y que ella al mismo tiempo la había salvado a ella, a mi madre, su trabajo, su trozo de pan. Mi madre escuchaba en silencio, solo le temblaban los labios. Y cuando terminé se levantó, se acercó a la ventana y se quedó mucho rato de espaldas a mí. Luego se giró y las lágrimas le corrían por la cara. Mateo dijo: yo lo sabía. ¿Qué sabías?, pregunté. Sabía que estabas enamorado de alguien en el instituto y que te habían hecho daño allí, dijo. Si yo vi lo que te pasó aquella primavera. Llegaste a casa aquel lunes blanco como la pared, te tumbaste de cara a la pared y no me hablaste en 3 días. Tú, mi niño, que me lo contaba todo. Y luego cambiaste. Te volviste malo, Mateo. Te volviste terco y malo y fuiste hacia adelante como un tanque. Y yo, tonta de mí, me alegraba, pensaba: mira, se le ha forjado el carácter. Pero solo te habías convertido en piedra. Llevo 12 años viendo cómo mi hijo se convierte en piedra y sin saber cómo ayudar. Y ahora vienes y me dices que todo este tiempo esa chica te quería. Y ¿sabes qué te digo? Estoy feliz porque mi hijo por fin llora. Gracias a Dios. Ya pensaba que se te había olvidado. Me abrazó mi viejita madre, que tenía las manos iguales que las de Elena, rojas, destrozadas por la lejía y el agua, solo que ya ablandadas por los años de vida tranquila que le di. Y de repente comprendí que estas 2 mujeres eran las más importantes de mi vida. Ambas habían llevado en silencio su carga toda la vida, sin quejarse, salvándome. Una fregaba suelos para que yo estudiara, la otra asumió mi odio para que no me dejaran lisiado. Y yo, un hombre hecho y derecho, llevaba 12 años con mi rencor como un niño con una rodilla raspada. Fue entonces cuando sentí vergüenza de verdad. Y luego apareció Gonzalo. Claro que apareció. Esos siempre aparecen cuando huelen el dinero. De alguna manera se enteró de que su exmujer, a la que no había buscado en 3 años y por cuyo hijo no había pagado ni un euro de pensión, había conseguido un buen trabajo con un hombre rico y que ese hombre había pagado una operación cara para el niño. Y vino, se presentó en mi oficina sin ser invitado, se repantigó en el sillón abotargado, calvo, con un reloj de oro en la muñeca peluda, y empezó a hablar. No me reconoció. Eso es lo más gracioso. Estaba sentado frente al hombre cuya mochila había vaciado una vez en el suelo del pasillo del instituto, y no lo reconocía. Me habló como un hombre de negocios a otro. Escucha, tío, dijo. Lo entiendo todo. La tía no está mal. La has acogido. Cosas que pasan. Pero hay un detalle. El crío es sangre de mi sangre. Y por ley yo soy el padre. Y sabes, le he echado de menos. Quiero recuperar a mi hijo, traerlo a la familia.
O dice, podemos arreglarlo por las buenas. Y dijo una cantidad. Vino a comerciar con su propio hijo. Iba a quitarle a Elena el hijo que casi mata con su indiferencia para sacarme dinero. Lo escuchaba y sentía como el chico del pasillo del instituto se levantaba dentro de mí. Solo que ahora ese chico era un hombre adulto que tenía su propia empresa, buenos abogados y una memoria muy larga. Le sonreí y le dije, Gonzalo, ¿no te acuerdas de mí? Entrecerró los ojos, me miró fijamente. No dice, creo que no caigo. Y le dije, segundo de bachillerato. Vaciaste mi mochila en el suelo y levantaste mis zapatillas por los cordones, enseñando a todos la suela pegada. ¿Recuerdas? Soy ese mismo muerto de hambre. Y vi cómo su cara cambiaba lenta, terriblemente. Intentó echarse atrás, se rió, dijo, venga ya, cosas de críos, lo pasado pasado está. Pero yo pulsé el botón del interfono, pedí que entrara nuestro abogado y puse 3 carpetas delante de Gonzalo. En la primera estaban los informes médicos donde ponía en blanco y negro en qué estado había llegado el niño y que la demora amenazaba con la muerte. En la segunda, un certificado de que en 3 años el padre no había pagado ni un euro de pensión y la deuda acumulada era tal que ya se estaban iniciando acciones legales. Y en la tercera, la más gorda, estaban las denuncias de Elena a la policía, las que en su día presentó después de sus palizas y que cada vez retiraba bajo su presión. Copias sacadas de la comisaría, informes médicos, costillas, rotas, conmociones cerebrales. Todo eso llevaba 3 años esperando su momento. Le dije con mucha calma, Gonzalo, no vas a ver ni un céntimo. No te acercarás al niño a menos de 100 metros. Hoy mismo vas a firmar la renuncia a la patria potestad voluntariamente, porque si no lo haces, mis abogados mañana darán curso a todos estos papeles y te juzgarán por abandono, por maltrato y por amenazas. Vas a tener muchos años interesantes por delante. Y luego cogí de la mesa la hoja amarillenta que desde ese día siempre estaba en mi escritorio y dije, y otra cosa, Gonzalo, hace 12 años prometiste romperle las manos al que escribió esta carta. Pues bien, esta carta la escribí yo. ¿Quieres intentarlo ahora? Se fue. Firmó la renuncia ese mismo día ante notario, con mano temblorosa. No era temible este Gonzalo Vega, era patético. Era lo que siempre había sido, un cobarde que solo es fuerte con los débiles. Quitarle su poder resultó ser ridículamente fácil. Solo había que dejar de ser débil. Nunca más lo volvimos a ver. A veces me preguntan, ¿y por qué no lo destruiste? Tenías todas las cartas, todos los papeles, el dinero, los abogados. Podrías haberlo metido en la cárcel, podrías haberle quitado todo como él una vez quiso quitarte a ti. ¿Por qué simplemente lo dejaste ir? Respondo con sinceridad. Quise hacerlo. En ese minuto, cuando estaba sentado en mi despacho negociando por su hijo, se despertó en mí algo que me asustó a mí mismo. Podía hacerlo y no me habría pasado nada. Y creedme, se merecía todo hasta la última gota. 2 cosas me detuvieron. La primera, lo miré y no vi a un enemigo, sino a un hombre muy patético, perdido, abotargado, con las manos temblorosas y los ojos huidizos. Tenía 30 años, pero aparentaba 50. Estaba mucho más destrozado por su propia vida de lo que yo podría haberlo destrozado. Aniquilarlo era como rematar a un perro enfermo. Eso no es una victoria, es suciedad. Y la segunda razón es más importante. De repente comprendí claramente que si ahora lo aplastaba el resto de mi vida, sería el hombre que aplastó a otro. Y mi hijo, porque Mitchell ya era mío entonces, crecería con ese conocimiento. ¿Entendéis? Viví 12 años de odio y sabía exactamente en qué convierte a una persona. Me convirtió en un muerto viviente exitoso y no quise llevarme esa basura a mi nueva vida. Basta. Lo borré a él y a todo lo relacionado con él de mi vida el día que firmó la renuncia, y ¿sabéis qué pasó? Me sentí ligero. Por primera vez en 12 años me sentí verdaderamente ligero. Resultó que la venganza que tanto me había prometido no tenía ninguna dulzura. El verdadero alivio no llega cuando golpeas, sino cuando puedes golpear y bajas la mano. Mucho después me contaron que lo había malgastado todo, que su segunda mujer lo había dejado y que se había dado a la bebida, y no sentí ningún triunfo ni una pizca. Sabéis que sentí vacío y una ligera lástima. A eso llega una persona que se pasa la vida pisoteando a los débiles. Lo que más me atormentaba en aquellos días era una pregunta, y le daba vueltas en la cabeza sin encontrar respuesta.
¿Qué habría pasado si aquel martes no hubiera huido de ella por el pasillo, si me hubiera girado y la hubiera escuchado si me estaba persiguiendo? Me llamaba Mateo, espera. Un paso, un segundo. Solo tenía que pararme y toda mi vida y la suya habrían sido diferentes. Quizás no me habría convertido en quien soy. Quizás no tendría una empresa ni dinero, pero la tendría a ella, y ella no habría tenido a Gonzalo, no habría tenido 8 años de palizas, no habría tenido friegaplatos, ni habitaciones de alquiler, y su hijo habría nacido quizás en el amor, y no en el miedo y bajo los puños. Todo habría sido diferente por un solo paso. Compartí este pensamiento con ella, y me dijo algo sorprendente que recordé para siempre. Mateo dijo, no te atormentes, no podías pararte. Eras un chico de 17 años, al que acababan de desnudar delante de todos. No tenías fuerzas para girarte, no tenías esas fuerzas entonces y nadie en tu lugar habría podido. No te juzgues por lo que no podías hacer, júzgate por lo que podías. Y tú, por cierto, podías haber descubierto la verdad a los 25 y a los 28. Podías haberte preguntado alguna vez en la vida, ¿por qué lo hizo? Nunca te hiciste esa pregunta en 12 años, ¿verdad? Te resultaba más cómodo odiar. Y tenía razón. Ahí está todo el horror. Me resultaba más cómodo odiar. El odio me daba fuerza, me daba un objetivo, justificaba mi vida. Si alguna vez me hubiera parado a pensar en serio, si hubiera admitido por un segundo que podría haber habido otra razón, toda mi construcción se habría derrumbado y habría tenido que buscar otro sentido a la vida, uno más difícil. No quise. Me aferré a mi rencor como un náufrago a un madero, y navegué en ese madero durante 12 años, pasando de largo mi propia orilla. Y luego vino la parte más difícil, porque con Gonzalo todo estaba claro, pero con nosotros dos no había nada claro. Elena trabajaba en mi empresa en el departamento de compras y trabajaba de manera brillante, lo captaba todo. Al vuelo se quedaba hasta tarde. Rápidamente se ganó el respeto del equipo. Pagaba su préstamo religiosamente cada mes hasta el último céntimo. Y yo como un tonto aceptaba esos pagos cada mes porque sabía que si me negaba la ofendería. Nos veíamos todos los días y entre nosotros había un muro que ni ella ni yo nos atrevíamos a tocar. Trabajar a su lado era a la vez una felicidad y una tortura. Llegaba a la oficina a las 7 y ella ya estaba allí. Se aferraba al trabajo como yo lo había hecho antes. Negociaba con los proveedores de tal manera que sinceramente me dejaba con la boca abierta. Conseguía descuentos que mis anteriores compradores no habían podido conseguir en años. Releía los contratos 3 veces y encontraba en ellos trampas que hacían sonrojar a nuestros abogados. En 6 meses, ahorró a la empresa una cantidad varias veces superior a todo lo que yo había gastado en la operación. Y sabéis, eso era lo más importante para ella. Un día se lo dije, le mostré las cifras y de repente se echó a llorar allí mismo en el despacho. Me asusté y ella entre lágrimas dice, entonces no soy una aprovechada, entonces no acepté una limosna, entonces sí que valgo para algo. Eso es lo que le hacen a la gente 8 años en una casa donde cada día te explican que no eres nadie. Esta mujer con una mente brillante, con un carácter de hierro, con una dignidad que daría para 10, se consideraba seriamente una nulidad. Se sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz, incluso si no era a ella. Se disculpaba cuando la rozaban en el pasillo. No podía aceptar un cumplido, se encogía. Durante años le habían enseñado a ser invisible para no recibir un golpe de más. Y de esa costumbre, de esa espalda encorvada, tardó mucho en deshacerse. Y me di cuenta de que empecé a fijarme no en cómo trabajaba, sino en cómo se enderezaba. Cómo al cabo de un mes se rió por primera vez a carcajadas en una reunión. Cómo a los 3 meses dejó de bajar la vista cuando la saludaban. Cómo a los 6 meses discutió conmigo delante de todos, no cedió y tenía razón. Lo veía y me alegraba como nunca me había alegrado por ningún contrato firmado. Creo que por primera vez en mi vida hacía algo no contra alguien, sino para alguien, y resultó ser un sentimiento completamente diferente. No quemaba, calentaba. Tenía miedo. Por primera vez en mi vida, yo, un hombre que sabía hablar con banqueros y funcionarios, tenía miedo de decir unas pocas palabras a una mujer porque entendía que ella estaba en una posición de dependencia. Me debía dinero. Trabajaba para mí. Si le hablaba de mis sentimientos no sería amor sino poder. El jefe rico que salvó a su hijo viene a cobrar.
Aceptaría, por supuesto que aceptaría, porque no tiene a dónde ir y porque es una buena persona y querrá devolver la deuda. Y yo sabría toda mi vida que la había comprado. No así de ninguna manera. Antes me mordería la lengua. Y ella también callaba. Veía cómo se sobresaltaba cuando yo entraba en el despacho. Veía cómo apartaba la mirada. Veía que ella también sufría, pero no podía hablar primero por la misma razón. Era una subordinada, era pobre, y yo era el dueño. Antes moriría que darme un motivo para pensar que se estaba insinuando. Así vivíamos. Dos adultos que se habían amado durante 12 años caminando por el mismo pasillo y callando porque entre nosotros había dinero. Sabéis, fue el enamoramiento más doloroso y más honesto de mi vida. El desenlace lo trajo como suele ocurrir un niño. Mitchell, después de la operación, se fortaleció, empezó primero de primaria, empezó a correr, a hacer ruido, se convirtió en un niño normal y sano. Se encariñó muchísimo conmigo. Me esperaba. Me traía sus dibujos. Construía casas con cubos y las firmaba con letras de imprenta. Construyen Michel y el tío Mateo. Y un día, mientras paseábamos los tres por el parque, de repente preguntó mirándome desde abajo: «Tío Mateo, ¿puede ser mi papá? No el que tenía antes, sino simplemente papá». Elena ahogó un grito, lo agarró de la mano y empezó a regañarle. «Michel, no se puede preguntar eso». Pero él terco se soltó y dijo: «¿Por qué no se puede? Yo quiero». Y me miró. Me puse en cuclillas frente a él. No podía engañar a ese niño. «Michel», le dije, «lo deseo más que nada en el mundo, pero eso no lo decide ni Michel ni el tío Mateo, eso lo decide mamá». Y levanté la vista hacia Elena. Y ahí, en medio del parque, delante del niño, hice lo que no había podido hacer en 6 meses. Se lo dije todo. «Elena», le dije, «te quiero. Te quise a los 17 años cuando escribí aquella carta. Te he querido durante 12 años, solo que lo llamaba odio, porque no sabía hacerlo de otra manera. Y te quiero ahora, pero no tengo derecho a pedirte nada, porque soy tu jefe y tu acreedor, y cualquier sí tuyo estaría envenenado por eso. Así que escucha, desde hoy ya no trabajas para mí. Te he recomendado a otra empresa de un amigo mío para un puesto superior y con un sueldo mayor. Y no te contrata por caridad, sino porque eres una buena profesional. No le he pedido ningún favor, simplemente le di tu currículum. Y tu préstamo puedes seguir devolviéndolo. No lo rechazaré. Sé que para ti es importante. Ya no me debes nada. Eres libre. Y ahora dije que entre nosotros ya no hay ni dinero, ni poder, ni deuda. Te pregunto, como aquel chico del último pupitre, que no tiene nada más que una hoja doblada en 4. Elena, ¿quieres casarte conmigo? Y me quedé sin aliento. Y Michel se quedó sin aliento. Y Elena estaba de pie en medio del parque otoñal con su abrigo viejo y las lágrimas le corrían por la cara. Y entonces sacó del bolsillo aquella misma hoja que había llevado consigo durante 12 años, la desdobló, miró sus líneas en el reverso y dijo: «Mateo, ya te respondí hace 12 años. Lo que pasa es que hasta ahora no lo habías leído. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia íntima, sin una boda fastuosa. Solo nosotros, Michel, mi madre y algunas personas cercanas. A menudo me preguntan si no me dio miedo decidirme a todo esto, acoger a una mujer con un hijo de otro, con ese pasado, con esas cicatrices. Al fin y al cabo no es la chica del instituto. La estuvieron rompiendo durante 8 años. Tiene su carácter, sus costumbres, sus miedos». Y siempre respondo: miedo, claro que da miedo. Y el primer año fue muy difícil, por mucho que digan las historias bonitas sobre el amor. Se sobresaltaba cuando me levantaba bruscamente. Una vez rompió una taza y se quedó paralizada esperando un golpe. Y vi en sus ojos algo que no olvidaré nunca. Necesité un año para que dejara de encogerse por mi tono de voz. Un año de paciencia, de calma, de palabras suaves, ni un solo tono elevado, ni un solo movimiento brusco. Y os diré una cosa. Fue el mejor trabajo de mi vida, más difícil que levantar una empresa desde cero, más importante que todo lo que he construido. Porque devolverle a una persona la capacidad de no tener miedo, devolverle la espalda recta, devolverle el derecho a discutir, a equivocarse, a reír a carcajadas. Eso os digo, es un verdadero trabajo para un hombre, y no con lo que solemos medirnos. ¿Y sabéis lo que me dijo una vez, ya pasados unos años, mientras estábamos sentados por la tarde en aquel mismo alféizar? Me dijo: «Mateo, no te estoy agradecida por el dinero.
El dinero te lo devolví hasta el último céntimo, lo sabes. Y ni siquiera por la operación, porque a Mitchell lo salvó un cirujano, no tú. Te estoy agradecida por una única cosa. Eres el primer hombre en mi vida con el que no tengo miedo. Eso es todo. Esa es toda mi gratitud. Y pensé, Dios mío, qué poco necesita una persona y qué pocas veces se lo damos. Mi madre lloró toda la tarde. Abrazó a Elena y le dijo: gracias, hija mía, me has devuelto a mi hijo. Llevaba 12 años como una piedra. Pensé que me moriría sin verlo sonreír. Elena no se atrevió a contarle a mi madre toda la verdad de inmediato, le daba vergüenza, pero yo insistí. Y mi madre, al enterarse de la carta de Gonzalo, de que aquella chica a los 17 años nos había salvado a mí y a su trabajo, se levantó y en silencio le hizo una reverencia hasta la cintura. Se me saltaban las lágrimas al ver a esas dos mujeres. La casa al final la construí. Aquella misma. Empecé a dibujarla la misma noche que leí la carta, sin saber aún si ella querría siquiera hablar conmigo, sin atreverme a esperar nada. Me senté por la noche en el despacho y dibujé una casa normal, no muy grande, a las afueras de la ciudad donde hay pinos. Y lo principal en ese plano era una ventana enorme que ocupaba toda la pared, con un alféizar ancho y bajo en el que se puede sentar con las piernas encogidas y mirar los pinos. La construí durante casi un año, con mis propias manos, bueno, no con las mías, por supuesto. Tengo una cuadrilla excelente, pero cada tarde después del trabajo iba allí y me metía en cada detalle, los volvía locos, lo rehacía todo 3 veces. La llevé allí cuando todo estuvo terminado. Ya estábamos casados. Mitchell corría alrededor gritando de emoción. Y Elena entró en el salón vacío, vio aquella ventana y se quedó parada, y estuvo mucho tiempo de pie, sin decir ni una palabra. Luego se acercó, se sentó en el alféizar con las piernas encogidas como una niña y se echó a llorar. No me acerqué. Me quedé en la puerta mirando cómo la mujer a la que había amado la mitad de mi vida se sentaba junto a la ventana que le había prometido una vez en una hoja de papel, una hoja que había estado 12 años en su bolsillo. Mitchell, callado, me tiró de la manga y susurró: ¿y por qué llora, mamá? Y le dije: llora, hijo, porque ha llegado a casa. Llevamos ya varios años viviendo en esa casa. Y sabéis, lo gracioso es, verdad, se sienta en ese alféizar casi todas las tardes con un libro, con un té o sin más. Dice que es su lugar en el mundo. Y yo a veces la miro desde la puerta y pienso, resulta que para esto fue todo. Todas esas 40 casas, toda esa rabia, toda esa carrera, todos esos 12 años. Resulta que estaba construyendo una sola ventana. A Mitchell lo adopté oficialmente con todos los papeles. Ahora es Miguel Mateo. Tiene 10 años. Va a un taller de robótica y sigue queriendo construir casas, solo que ahora también con robots. Me llama papá y yo, todavía después de años, me estremezco de felicidad cada vez que oigo esa palabra. Es mi hijo, no de sangre, sino de todo lo demás que es más importante que la sangre. Elena y yo estamos esperando el segundo. Los médicos dicen que será una niña. Contaré aparte cómo Mitchell se enteró de la verdad sobre su padre biológico, porque esa conversación me costó más que cualquier negociación. Tenía 9 años cuando preguntó. Volvíamos del entrenamiento, de repente se quedó callado y luego dijo: papá. Y el primero, como era mamá, no me cuenta. Podría haber mentido, podría haber dicho: era una mala persona, olvídalo. Habría sido más fácil. Pero recordé cómo yo mismo había vivido toda la vida con una verdad a medias de otros y no pude. Paré el coche y le dije: Mitchell era una persona a la que de niño le dieron mucho poder y poco amor. Y creció y empezó a usar ese poder para golpear a los que eran más débiles. Le pegaba a tu madre. No vino a verte cuando estabas enfermo. Eso está muy mal y no voy a decir que sea perdonable, pero quiero que sepas una cosa: no es un monstruo de cuento. Es una persona normal que tomó muchas malas decisiones seguidas hasta que fue demasiado tarde. Y eso le puede pasar a cualquiera, a ti y a mí. Cada vez que eres más fuerte que alguien y decides cómo actuar, estás eligiendo un poco en quién te conviertes. Mitchell se quedó mucho tiempo en silencio, mirando por la ventana, y luego preguntó: ¿y tú lo perdonaste? Y le dije con sinceridad: no, hijo, perdonar no puedo. No tengo derecho a perdonar por tu madre. Ese es solo su derecho. Pero lo dejé ir. Son cosas diferentes. No le deseo ningún mal.
No pienso en él. No permito que ocupe un lugar en mi cabeza. Ya no es dueño de ni un solo minuto de mi vida. Eso, Mitchell, es la verdadera victoria sobre alguien que te ha hecho daño. No vengarte de él, sino dejar de llevarlo contigo. Yo llevé una ofensa a cuestas durante 12 años y sé cuánto pesa. Tú no la lleves. Un año después de la boda, entré en el vestuario de una obra y vi a nuestro nuevo chico Salva, de familia trabajadora, sentado solo en un banco y sosteniendo sus botas viejas rotas pegadas y mirándolas. Y yo sabía que en la oficina se reían de él sin malicia, aparentemente por su mono de trabajo, por su acento, por el hecho de que cogía lo más barato en el comedor. Y todo se me revolvió por dentro, porque 12 años atrás yo estaba sentado exactamente igual mirando las mías. Reuní a todo el departamento y les conté lo de la mochila, lo de las zapatillas levantadas por los cordones y mostradas a todos para divertirse, y sobre cómo una broma ajena a veces vive en una persona durante 12 años y determina toda su vida. A aquel gerente no lo despedí. Él mismo se acercó a Salva y se disculpó de verdad. Salva hoy es mi jefe de obra. ¿A qué viene todo esto? Todos pensamos que el mal es algo grande, un asesinato, una paliza, una traición. Pero el mal la mayoría de las veces es así de pequeño, divertido, colectivo. Una bromita sobre las botas de otro. Y mutila a la gente no menos que los puños, solo que más lentamente. Así que si os reís de alguien que no tiene dinero, que no va bien vestido, que no habla como vosotros, sabedlo. Quizás en este momento le estéis escribiendo su futuro a esa persona, y quizás estéis escribiendo ahí 12 años de odio. Elena trabaja. No dejó la empresa a la que la recomendé. Ascendió allí a jefa de departamento, la valoran y está increíblemente orgullosa de ello. A veces le digo, ¿para qué necesitas eso? Yo te mantengo, quédate en casa. Y ella se ríe y dice, Mateo, tú te oyes. Fui un objeto en casa ajena durante 12 años. Ahora tengo mi propio trabajo, mi propio dinero, mi propia espalda sobre la que apoyarme sin miedo. No me lo quites. Y tiene razón. 1000 veces razón. Por cierto, su préstamo lo pagó todo hasta el último euro en 4 años, aunque yo ya era su marido, y eso, si lo piensas, es un completo absurdo. Pero para ella era importante, y yo acepté cada euro y guardé todos los recibos. Están en mi escritorio junto a aquella carta amarillenta. Hay otra cosa que durante mucho tiempo no me atreví a contar, pero la contaré porque explica mucho. Un año después de la boda, encontré a aquel Pablo al que en el instituto le rompieron los dedos por invitar a Elena a bailar. Vive en otra ciudad, trabaja como oficial en una fábrica. Fui a verlo, me presenté y le expliqué. ¿Y sabéis qué me dijo? Me dijo, tío, yo, carraspea, llevo 12 años pensando que fue ella. Es que entonces en el hospital me pasaron una nota de ella y la rompí sin leerla. Pensé que me había tendido una trampa, que lo había hecho a propósito, y la he odiado toda mi vida. Y ahí comprendí que él y yo éramos hermanos de estupidez. Pasamos media noche hablando y me contó lo que yo no sabía. Resulta que después de aquel incidente, Elena fue a ver al padre de Gonzalo. Una chica de 17 años sola fue al despacho de un hombre que controlaba media ciudad y le dijo, si su hijo vuelve a tocar a alguien por mi culpa, iré a la policía provincial, no a la nuestra, y pondré una denuncia y me creerán porque tengo testigos. Iba de farol, por supuesto, no tenía nada, pero fue y lo dijo. Y figuraos, el viejo se asustó y a Gonzalo lo tuvieron a raya un tiempo. Así era ella a los 17 años. No una víctima, no una belleza silenciosa dejándose llevar por la corriente. Era la persona más valiente de aquel instituto. Daba la cara por un chico pobre delante de la clase. Iba al despacho de un mafioso, se destrozaba la vida para salvar las manos de otros, y luego la vendieron por deudas y la maltrataron durante 8 años. Y se rompió y se puso a fregar platos en una cafetería y se le olvidó cómo levantar la vista. Eso es lo que le hace la vida a una persona si no hay nadie a su lado que dé la cara por ella. Y no había nadie que diera la cara por ella. Ni una sola persona en todo el mundo que estuviera de su lado. A los hombres nos gusta decir que la mujer eligió por sí misma, pero a veces simplemente no tenía de dónde elegir porque todos los que podrían haber dado la cara por ella en ese momento estaban ofendidos. La gente, al conocer nuestra historia, suele decir,
Qué bonito como en una película el amor después de 12 años todo encajó. Y yo escucho y pienso, no habéis entendido nada. Nada encajó. Encajó por un milagro, por una casualidad, porque mi secretaria me puso sobre la mesa una carpeta que podría no haber puesto. Al fin y al cabo, las entrevistas para ayudante de almacén las hace el jefe de almacén, no el director de la empresa. Ella simplemente vio en el currículum el nombre de nuestro instituto y pensó que me interesaría. Por esa tontería descubrí la verdad. Y si no la hubiera descubierto, ¿qué entonces? Pues entonces habría pasado esto a Elena, no la habrían contratado porque no había plazas. La habrían rechazado amablemente como la habían rechazado en todas partes. Habría seguido yendo a otras empresas a fregar platos, a repartir folletos. No habría reunido el dinero para la operación porque fregando platos no se gana ese dinero y Michelle habría muerto. En verano o en otoño. El médico dijo 6 meses más y ya está. El niño que dibujaba casas con grandes ventanales simplemente habría muerto en una habitación de alquiler en las afueras. Y yo mientras tanto estaría sentado en mi despacho rico, amargado y solo, y seguiría odiando a su madre y nunca me habría enterado. Eso es lo que todavía me hiela las manos cuando pienso en ello. No por lo que pasó, sino por lo que podría no haber pasado. Caminamos por el borde del abismo todos los días y no nos damos cuenta. Las personas que hemos borrado de nuestra vida pueden estar muriendo en ese mismo momento a la vuelta de la esquina. Y nunca nos enteraremos porque nos resulta cómodo pensar que son malas. No creo que Elena y yo simplemente tuviéramos suerte. Creo que alguien se apiadó de mí y me dio una última oportunidad para arreglar lo que llevaba 12 años estropeando. Y sabéis, no quiero volver a contar con esa suerte. Por eso ahora siempre le doy la vuelta a la carta y miro lo que hay escrito en el reverso. A menudo pienso en todo lo que ha pasado y quiero compartir con vosotros lo que he entendido. Para eso os cuento. Lo primero y más importante, nunca oís, nunca juzguéis a una persona. Durante 12 años viví con la total seguridad de que sabía la verdad. Lo vi todo con mis propios ojos. Oí con mis propios oídos cómo leía mi carta y cómo me llamaba muerto de hambre. ¿Qué se puede entender mal ahí? Pues resultó que no había entendido nada de nada. Que el acto más cruel de mi vida al final fue la mayor prueba de amor que he conocido. Siempre juzgamos por el trozo de verdad que vemos y normalmente, carraspea, vemos muy poco. Detrás de la crueldad ajena puede haber un sacrificio ajeno. Detrás de una traición ajena puede haber el miedo de otro por ti. Antes de borrar a una persona para siempre, preguntadle. Simplemente preguntad. Yo no pregunté. Huí por el pasillo cuando ella me perseguía para explicármelo. Y pagué por ello con 12 años de mi vida. Segundo, el rencor es la carga más cara e inútil que se puede llevar. Sí construí una empresa, una casa, una fortuna sobre mi rencor. El rencor resultó ser un combustible excelente. Pero aquí está el truco. El combustible no solo quema el motor, también quema a quien lo lleva. Me hice exitoso y me quedé vacío. No amé, no confié, no viví. Durante 12 años me vengué. Y todo lo que conseguí no lo conseguí para mí, sino contra ella. No era mi vida, era la sombra de mi odio. Y si no fuera por esa hoja en la carpeta, habría muerto rico, amargado, y solo habiendo vencido al mundo entero, y sin haber vencido nada. No guardéis rencor. No castiga a aquel a quien se lo guardáis. Solo os castiga a vosotros. Y tercero, el verdadero amor no se mide con palabras ni con regalos, sino con lo que una persona está dispuesta a sacrificar por ti. Elena, a los 17 años, sacrificó por mí lo más preciado que tiene una chica enamorada. Ella misma con sus propias manos mató mi amor por ella. Me hizo odiarla para salvarme las manos y a mi madre. No dio dinero ni tiempo. Dio mi amor por ella. ¿Sabéis lo que es eso? Es el amor más elevado que existe cuando estás dispuesto a que aquel a quien amas te maldiga con tal de que esté a salvo. Y llevar eso dentro durante 12 años en silencio sin justificarse y no venir, no exigir, no explicar. Fijaos en los hechos, no en las palabras. Y si podéis sed para alguien una Elena así, tengo una costumbre que adquirí después de aquel día, y os la contaré porque probablemente explica mejor que nada lo que ha cambiado en mí. Cuando me traen un papel para firmar cualquiera, un contrato, una queja, una solicitud, siempre doy la vuelta a cada hoja y miro el reverso.
Mi secretaria tardó mucho en entender por qué. Pensaba que buscaba una trampa, condiciones ocultas. Pero no busco una trampa. Simplemente no quiero volver a sentenciar a una persona en mi vida sin mirar al otro lado de la hoja. Una vez vino a despedirse un buen oficial, y en la solicitud ponía secamente por voluntad propia. Le di la vuelta. No había nada allí, por supuesto, pero le pregunté, «Salva, ¿y por qué voluntad propia?». Y de repente se sentó y me contó que su mujer estaba en el hospital, que llevaba 2 meses sin dormir, que simplemente ya no podía más y le daba vergüenza decirlo. Le dimos vacaciones y le ayudamos con los médicos. Sigue trabajando conmigo. Y podría haber firmado sin más, como 12 años atrás, simplemente firmé la sentencia de una chica sin preguntarle nada. A veces saco aquella carta. Está en mi escritorio, en una carpeta rígida entre 2 hojas de cristal para que no se rompa más. La desdoblo y miro la caligrafía infantil de un chico de 17 años que prometía construir una casa con una ventana, y la caligrafía de mujer de una chica de 17 años en el reverso que pedía perdón por el día siguiente. 2 adolescentes, 2 noches, una hoja de papel. Y entre esas 2 inscripciones hay 12 años que ambos perdimos. Y esto es lo que pienso mirándola. Hablamos mucho del amor, de cómo debe ser bonito, fácil, correspondido con flores y palabras. Pero el amor verdadero resulta ser así de feo. A veces se parece a una traición. A veces está escrito en el reverso y nadie lo lee durante años. A veces es silencioso, vergonzoso, no expresado. Y una persona lo lleva en el bolsillo a través de palizas de la miseria del odio ajeno. Y no lo saca porque sacarlo significa hacer daño a quien amas. Nadie aplaude un amor así. Nadie lo ve. Elena durante 12 años fue para mí la persona más vil de la tierra, y ella lo sabía y lo eligió. Eso es el amor si se le quita toda la parafernalia. Es cuando te importa más que la otra persona esté a salvo que el que te quiera. Hasta los 30 años no lo entendí. Pensaba que el amor era que me quisieran a mí, pero el amor es cuando quiero yo. Y si pudiera decir una sola frase a todos los que me estáis escuchando ahora, diría esto: mirad a vuestro alrededor. Quizás alguien ahora mismo os esté amando de tal manera que lo estáis confundiendo con una traición. Y ahora tengo una petición para vosotros. Escribid en los comentarios de qué ciudad o país sois y si alguna vez en vuestra vida habéis juzgado a alguien y luego os habéis enterado de la verdad y ya era tarde. ¿Y qué pensáis hizo bien Elena al decidirse Sound? Vuestra opinión es muy importante para mí. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Cuidad a quienes os quieren, aunque os parezca que os han traicionado. A veces la verdad está en el reverso de una carta a la que nunca os habéis atrevido a dar la vuelta. Que Dios os bendiga.